No sé, eso. No sé, tiene que hacer como movimiento con el hi-fi. Ahí está. ¿Ahí sí? ¿Lo sí? No. ¿Me pongo Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Bueno. Hola mundo. Ya, ahí está. Y ahora le pongo grabar en el Zoom. Hasta acá. Claro. No, pero No, está grabando. ahí se ve. Bueno, ahí estamos. Ya. Comenzamos. Esta cámara, ahí sí, me siento observado. Ya, bueno, voy a hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Esta es la máquina eléctrica, ¿no es cierto?, rotatorio. ¿Qué modo de operación tenía? Podría tener. Generador y motor. Generador y motor, ya. Cuando estamos en el modo motor, ¿cómo el flujo de energía? Entra energía. Eléctrica a mecánica. Entre energía eléctrica, ¿no es cierto?, a través de los terminales del estator, y sale energía mecánica aquí en el eje del rotor. Y en el modo generador, Mecánica eléctrica. entra energía mecánica, ¿no es cierto?, y sale energía eléctrica. Ya, perfecto. Entonces vimos algunos movimientos, el torque, el producto cruz, algunas definiciones, la tensión inducida, el torque inducido, y vimos esto de acá, que quiero que era. El campo. El campo magnético giratorio, ¿no es cierto? Entonces teníamos tres bobinas. Cada una de estas bobinas, si la analizamos con una corriente eléctrica, ¿no es cierto?, que están eléctricamente desfasadas a 120 grados entre sí, y las bobinas físicamente están separadas a 120 grados entre sí, ¿cierto? La bobina A va a generar un campo magnético en un eje, la B en otro eje y la C en otro eje. ¿Y qué pasaba si la sumábamos dentro del estator? ¿Qué pasaba con esos tres campos magnéticos? El campo de la fase A, de la B y de la C. Hay un campo. Campo neto. El campo neto, ¿no es cierto? Yes. ¿Y cómo era ese campo neto? Sumo la A, el B y el C, y me da, por ejemplo, para omega de O al 0, da el flujo neto acá abajo. Después para 90 acá, en 180, ¿dónde debería estar? El B neto, el campo neto. En el otro extremo. ¿En cuál extremo? Hacia ahí. ¿Ah? Hacia ahí, si está allá el neto, hacia el otro extremo, cuando es 180. ¿Acá? Sí. No, miren, de 0 apuntaba hacia abajo. En 90 apuntaba hacia la derecha. En 180 apuntaba hacia arriba. En 270 apuntaba hacia la izquierda, y en 360 de nuevo abajo. Y esto va a estar girando, ¿no es cierto?, de forma homogénea. ¿Y la amplitud de esto cuánto era? Mira, eso de ahí. 3 medios con 1.5. ¿Se acuerdan que hicimos la demostración matemática de comunicar esa fórmula? ¿Qué pasaba si acá, por ejemplo, en la espira A lo energizo con esa corriente y en la B con eso, y ahora lo invierto? Entonces acá le tengo menos 120 grados y acá 0 grados. ¿Qué pasaba en el campo magnético? En estos momentos, ¿cómo está rotando? A cambio de giro. Está rotando así, ¿no es cierto? ¿Cómo le llamamos a ese movimiento? Antihorario. Antihorario. Y si yo invertía una fase, le cambiaba el sentido de giro. Entonces, si estaba girando antihorario, va a girar horario. ¿Ya? Siempre pasaba eso cuando invertíamos hacíamos un
cambio de fase en el estator. Dijimos que cada 3 bobinas, ¿cuántos polos teníamos? No, Un polo. ¿Un polo? Porque son 3 bobinas por un polo. ¿Un polo? ¿Puedo tener un puro polo? ¿Un norte? son pares. Miren, de pares. Sí. Tengo un norte, tengo un sur. Entonces son mínimos. Tengo un par de polos o 2 polos. ¿Ya? Entonces, si tengo 3 bobinas, tengo un norte y un sur. 2 polos o un par de polos. Pero no que eran 3 bobinas por polo. Sí. Entonces No. eran 6 bobinas, 6 Aquí tengo 3 bobinas. Miren, la bobina A, que la bobina A tiene 2 terminales. Ya. La bobina B tiene 2 terminales y la C tiene 2 terminales. Son 3 bobinas. Sí, tiene razón. ¿Sí? Y tengo un par de polos. Si tenía, aquí tengo una bobina por fase. Si tengo 2 bobinas por fase, ¿cuántas bobinas tengo en total? 6. ¿Y cuántos polos? 4, ¿cierto? Aquí está ese ejemplo. Y ahora la bobina, el terminal A1 con el A1', aquí ¿cuántos de fase tenían? El A con el A', 180, este lado con el otro lado de la bobina, ¿cierto? Y el A con el B, 120, ¿cierto? Y el B con el C, 120, y entre sí cada extremo de la bobina 180 grados. Entonces, si ponía 2 bobinas por fase, tengo la A1 y acá está el otro terminal, el A1'. Entonces, aquí tengo una bobina que están en 90 grados. Después viene el B1, el C1, y están todos desfasados en 90 grados. Y después del C1 viene el A2, con su terminal 90 grados, B2, C2. Entonces, así teníamos divididas las bobinas en esto de acá. ¿Cómo se llama esto de acá? El estator, ¿cierto? Que es la parte estática o fija del motor que nos gira. Ya, en general, los motores, la parte de afuera es la fija. Hay Profe, consulta, distinto. cuando tiene 6 bobinas, me encuentro con 6 terminales, ¿no? No, 12. Cada bobina tiene 2 terminales. Pero cuando usted abre la hornera, no, tiene 6 terminales. Son los 3 de alimentación, ¿cierto? Sí. Y los otros 3 donde se hacen los puentes. Claro, si quiere ver estos 3. Sí, pero no, se tiene acceso a todos los terminales. Tienen ya listo todo en la fase A, todo en la fase B. Al final uno ve el ABC, ¿no? Pero en el motor industrial, el típico motor que está en la industria, ¿vienen de 6 bobinas? Depende del tamaño. Los motores grandes tienen más de 6 bobinas. Pero siempre hay 6 terminales. Claro, uno tiene acceso a 6 terminales. ¿Sí? Porque al final en la fase A, aquí tenemos 2 bobinas, pero lo que ve en la hornera es el equivalente a una bobina. 2 terminales por fase. Entonces son 6 terminales y ahí se ve si se conectan en delta o en triple. ¿Ya? ¿Otra consulta? ¿No? Ya vimos aquí las relaciones. ¿El P que lo quiere? No recuerdo. Los números de polos, ¿cierto? Entonces, cómo se movían la posición eléctrica con la mecánica, la frecuencia, y en Hertz la frecuencia en radio. Vimos que la parte de adentro, ¿cómo se llama? El motor, habían de distintos tipos. ¿Ese cómo es? ¿Y con ese? ¿Cuál es la diferencia? Trabajo de polos salientes, de reluctancia variable. ¿Reluctancia variable? No. Creo que usted había mencionado que el de abajo entraba, había más espacio y se generaba más campo, algo así. Claro, hay entrehierro, miren, aquí el entrehierro es constante, aquí. Y acá el entrehierro ahí es una parte y acá tiene otro valor. Entonces, cuando uno usa el modelo matemático, el entrehierro varía. Entonces, si varía el entrehierro, varía el flujo o la reluctancia. ¿Se acuerdan que hablamos de la reluctancia? La reluctancia era equivalente a qué cosa? Al equivalente a la resistencia. A una resistencia eléctrica, ¿ya? Y la resistencia limita la corriente y la reluctancia que limita El flujo. el flujo, ¿cierto? Entonces, si tengo más entrehierro, tengo menos flujo. Entre más aire tengas, menos flujo va a haber.
Entonces, si tengo este entrehierro variable, y los campos magnéticos van a variar, el flujo va a variar. Por lo tanto, todo el análisis que hagamos va a variar. Y les dije que íbamos a asumir que íbamos a trabajar con este tipo de rotores, ya con entrehierro fijo. Este es de polo saliente. Entonces, si tenemos este modelo, ¿no es cierto?, que tiene el entrehierro homogéneo, la tensión inducida era del tipo sinusoidal, ¿cierto? Entonces dijimos que era n por omega por coseno de omega t. Y vimos un ejemplo. En el ejemplo que vamos, hasta que quedamos, ¿verdad? La clase pasada. ¿Ya? Por otro lado, acá, si tengo el campo magnético giratorio, y adentro, ¿qué tengo ahí? Ese puntito de ahí y ese X de ahí, ¿qué representan? ¿El diámetro? No. ¿Qué es lo que representaba eso de ahí? El flujo, la dirección, si entra o sale. Era algo así. ¿Qué es lo que era eso? Una bobina. Y si tenía ese puntito, ¿qué significa el puntito? Ingresa. Entrada. Ingresa, Tiene salida. salida. Ah, Entonces viene saliendo por aquí, ¿cierto? Si vemos aquí hay un puntito y acá hay una X. Eso se representan esos dos extremos. Entonces esta flecha de aquí viene saliendo por arriba, ¿no es cierto? Y abajo va entrando. ¿Qué es lo que es eso? La corriente, ¿cierto? Si tengo una corriente que va en ese sentido, entra por aquí, sale por acá, ¿qué pasa alrededor de esa bobina? Se forma Campo magnético. El campo magnético, ¿cierto? Por el play de la mano derecha, ¿por dónde va a entrar el campo? por dentro. Por dentro, Eso. ahí entra y acá sale, ¿cierto? ¿Y qué pasa con este campo magnético y el campo magnético giratorio que va a tener ahí? El del estator, tengo el campo del estator, ¿no es cierto? Y voy a tener aquí un campo del rotor. ¿Qué va a pasar entre esos dos campos? se repite. Produce un movimiento. Se repite. Se repelen o se atraen, depende si tengo un norte con un norte, se repelen, si tengo un norte con un sur, Se atrae. se atraen, ¿no es cierto? Entonces, como el campo de afuera, ¿no es cierto?, va girando, supongamos que este va a ir empujando a ese de ahí, lo va a ir empujando, y el otro lo va a ir atrayendo. Entonces, por un lado lo atrae, por el otro lo repele, y tenemos el torque inducido, que como habíamos dicho, el torque inducido lo calculamos con el producto cruz, y va a tener esta definición de 2 veces R por I por L por B S por seno de alfa. ¿Qué es lo que es R? El radio. El radio, ¿no es cierto?, que va a tener la espira desde aquí hasta acá, ese es el radio. ¿Qué es lo que es I? La corriente. La corriente, aquí ya la uso con otra simbología, pero sería esa corriente. ¿Esta corriente de qué tipo es? Alterna. ¿Alterna? Si fuera alterna, ¿cómo sería aquí? ¿Siempre entra por aquí y sale por acá? Se cambia. Iría cambiando, pero aquí no está cambiando. Entonces, esta es una corriente continua. ¿Ya? Esta es una corriente continua. ¿Ya? Después tengo L. ¿Qué es lo que es L? Es el largo de la bobina. El largo de la bobina, ¿no es cierto? BS, El campo. el campo del estator. S, el subíndice S es el del estator. ¿Ya? Stator. Sí, y alfa, ¿qué creen que es lo que es alfa? El ángulo de fase entre la... El ángulo entre qué cosa. Miren, ahí está alfa. Esa línea, ¿no es cierto?, que la espira. Y ¿qué es lo que sería acá? ¿Cuáles son las dos cosas que están interactuando? El campo de
Campo del rotor con del rotor y el campo del estator. Aquí estaría el campo del estator. ¿Ya? Va a ser el ángulo que hay entre los dos campos. ¿Ya? Entonces el torque inducido es una constante por el módulo de los dos vectores, ¿no es cierto? Por el seno del ángulo, y el flujo neto termina siendo el flujo del estator más el flujo del rotor, porque aquí el rotor, ¿no es cierto?, va a tener un campo y van a estar ahí desfasados con un cierto ángulo. Por lo tanto, el torque inducido también se puede calcular como una constante, que esta constante es una constante de conducción, ¿no es cierto?, donde va a ir el radio, la corriente, el largo, y el módulo del campo del rotor por el campo neto por el seno del ángulo, que separa ambos. Disculpe, profe, que nos están notando cuál era el ángulo que separa qué cosa. El flujo del estator con el del rotor. Ah, ya, gracias. ¿Ya duda? ¿Qué significa HR? HR. Este es la densidad de campo del rotor. ¿Se acuerdan la relación entre H y B? ¿Esa es la intensidad de campo? Entre B dividido por la permeabilidad. B Dividido por la permeabilidad. dividido por mu. Sí. ¿Eso es H? ¿Sí o no? ¿Y el mu es fijo o constante? La permeabilidad No es variable. es variable, depende de la curva de La curva magnética de sí, material. de histérisis, el ciclo de histérisis de la curva magnética. Esa me relaciona los dos. En una zona, no sé si tengo el, pero hay una curva más o menos así. Ya, pero una curva más o menos así, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo hizo? ¿O lo googleó? ¿No? Lo googleamos por ahí. Bien, esa. Algo así. No, yo me parece. Pero esta es la que relaciona las dos. Entonces se va por un camino, vuelve por otro camino. ¿Ya? Y aquí, no sé si se acuerdan de los dominios magnéticos. Ya, pero no es lo mismo trabajar con una corriente pequeñita que con una corriente grande. Entonces, cuando el material ferromagnético, ¿no es cierto?, se magnetiza, se empieza a magnetizar, o imagínense que yo tengo una barra de hierro y que no la tengo polarizada. Dentro el material no tiene ni norte ni sur, está neutro. Si yo le aplico un campo norte y un sur pequeñito, las partículas se van a orientar, pero no todas. Si le aplico un norte-sur grande, todas se van a orientar hacia el mismo lado. No sé si así. Entonces, si tengo la barra sin norte ni sur, está neutra, por así decirlo, y a medida que le aumento el norte y el sur, las partículas o el material se va reordenando. Y llega un punto en que ya están todas orientadas hacia un lado y ahí llegamos al límite. Y este límite, ¿no es cierto?, es cuando le aplicamos un campo alto, una corriente alta, depende de cómo sea el flujo magnético que estén. Profe, disculpe, que busqué aquí y ¿Ya? dice que una vez que el material fue llevado a la zona de saturación, Claro. el campo de magnetización puede entonces ser llevado a cero y el material retendrá la mayor parte de su magnetización. Claro. Por ejemplo, si yo tengo un fierro que no está magnetizado, yo lo acerco a algo y no se va a pegar.
Pero si yo lo magnetizo y reoriento las partículas, ese metal va a quedar como un imán. Entonces ese fierro yo lo dejo en alguna parte y se va a quedar magnetizado. Es más o menos similar. ¿Qué pasa si yo tengo un tubo de fierro y lo doblo un poquito y lo suelto? ¿Qué le va a pasar? Tengo un tubito, lo doblo un poquito y lo suelto. ¿Qué le va a pasar? Puede que se rompa. No se Depende, mantiene. depende. se rompe. Lo doblo un poquitito, ¿no? Ah, no. Supongamos 5 grados. ¿Qué pasa si lo suelto? Vuelve a su. Vuelve a su- Se va a volver a enderezar. ¿Qué pasa ahora si lo doblo, no sé, 270 grados? Se mantiene. Se mantiene. Con los imanes más o menos lo mismo. Si yo le voy magnetizo un poquito, le saco el campo para volver a estar neutro. Pero si yo lo llevo al límite, a la curva, ¿no es cierto?, del límite a la saturación, después queda imantado. Es más o menos parecido. ¿Ya? Y cuando lo llevo al límite ya no puedo seguirlo, es como que lo doblé, no sé, casi 360 grados, no lo puedo doblar más. No lo puedo seguir imantando. La ruptura. Claro. O sea, en este caso es saturación. Pero el flujo, para poder doblarlo necesita un flujo. El flujo dijimos que era análogo a la corriente. Entonces, cuando el flujo aumenta, ¿qué le va a pasar al material? O análogo a un cable. ¿Qué pasa si lo llevo al límite de la corriente que somos? ¿Qué le va a pasar a un cable? ¿Se satura? Se calienta, se calienta, y si le hago pasar más, supongamos que un alambre va a 1 ampere y le hago pasar 10 amperes, se va a terminar derritiendo. Y acá el material igual se termina dañando. Y aquí, bueno, algunas partes más teóricas, que los devanados, ¿no es cierto?, son estos alambres que dan muchas vueltas y ese alambre viene esmaltado. ¿Ya? Como les dije, si le aplico mucho campo magnético, mucha corriente, ¿qué creen que le va a pasar al devanado? Se calienta. Y si se calienta mucho, este barniz, ¿qué le podría pasar? Se pierde. Se funde, se derrite. ¿Y qué pasa si se funde? ¿Qué pasa si tenía 1000 vueltas? 1000 vueltas, ¿no es cierto? Y se calentó el aislamiento entre las vueltas. Como que tengo un puro pedazo de cobre, ¿no es cierto? Y la bobina va a tender a cero y va a ser como una resistencia chiquitita y la corriente más se va a disparar. Y ahí se va a dañar, no hay vuelta atrás. Hay que sacar y rebobinar. ¿Ya? Entonces, una de las ramas más críticas del diseño de las máquinas de corriente alterna es el aislamiento de sus devanados. Si falla el aislamiento de un motor o un generador, la máquina entra en cortocircuito, ¿no es cierto? Porque lo que era una bobina con muchas vueltas ahora puede ser con una pura vuelta y ya no tiene impedancia. Y una regulación de este tipo es muy costosa, si es que es posible, ¿no es cierto? Para prevenir la falla del aislamiento del devanado por sobrecalentamiento es necesario limitar la temperatura de los devanados. ¿Se acuerdan cómo les dije un tipo de protección que había? ¿Se acuerdan? Un tipo de protección térmica. Sí, lo dije. Que era similar a lo que ocupan los hervidores. ¿Termostato? No. Esa como cuestión. Sí, Sí, y metal. Bimetal. Bimetal. Entonces, cuando llega a cierta temperatura, es un switch que se abre y ¿cierto? Entonces, esto se puede lograr parcialmente mediante la circulación de aire frío, ¿cierto? Y a los motores, no todos, pero la mayoría vienen con un ventilador que los refrigera, ¿no es cierto? Pero a fin de cuentas la temperatura máxima del devanado le limita la potencia máxima que la máquina puede suministrar de manera continua. Entonces, ¿se acuerdan que había una prueba que se hace para los motores que yo les dije que es más o menos peligrosa porque ahí no hay refrigeración y pueden matar la máquina? ¿Ah? Esa es la prueba de motor trancado, ¿no? Sí, o de rotor bloqueado. ¿Sí? Entonces ahí ustedes están haciéndole pasar corriente, ¿no es cierto? Se va a calentar la máquina y no va a estar girando, no va a haber ventilación y ahí puede morir, ¿cierto? O se están echando a andar un sistema que el motor no es capaz de mover, no va a tener refrigeración y se va a morir si es que no hay protección. Entonces el aislamiento rara vez falla y como consecuencia inmediata de una temperatura crítica. En cambio, el incremento de la temperatura produce un deterioro gradual del aislamiento, es decir, si eran 1000 vueltas y
se calentó, quedó, no sé, 900 vueltas. Se dañaron algunas partes. ¿Ya? Entonces, haciéndolo susceptible a fallar por otras causas como golpes, vibraciones, fatiga eléctrica. Una vieja regla práctica que dice la esperanza de vida del motor con determinado tipo de aislamiento se reduce a la mitad por cada 10% de aumento de la temperatura sobre la temperatura nominal del verano. ¿Ya? Y aquí hay una regla que se llama la regla NEMA y los años. Entonces tenemos distintas clases de motores: clase H, clase F, clase B y clase A. Y acá abajo está la temperatura a la que pueden operar y acá cuántas horas pueden operar. Entonces, por ejemplo, el motor clase H, si está a 180 grados, ¿cuántas horas puede operar ahí? 25. 25, 20. 20, Menos de 25. a un poquito menos de 25 ese punto, ¿verdad? Y el motor clase A los 180 grados, ¿cuántas horas puede operar? Clase A. 0. ¿Cero? Una hora por ahí. ¿Una hora? No, sí. No, ni siquiera está la línea. No alcanza a llegar, ¿no es cierto? Ya, el motor clase a 70 grados, ¿cuántas horas puede funcionar? 2.25. 2.25. 2.25 más o menos, ¿no es cierto? Y el clase H a 70 grados, ¿cuántas horas puede funcionar? No puede funcionar esa. ¿No puede funcionar? Sí, sí puede. No, infinito. Prácticamente infinito, ¿no es cierto? Si vemos a 70 grados, esto no queda ni a 2, es capaz de operar a 180. A 70 está ahí tranquilito, ¿cierto? Y bueno, así mismo están los otros motores. ¿Se entiende la curva? ¿No? Sí. ¿Sí? Eso. Entonces, vamos a ver lo que es el flujo de potencia. Ya les dije, ¿no es cierto?, que hay dos modos. Este modo de aquí, ¿qué sería? Aquí quiero que entra. Dice, ¿lo alcanza a ver o no? Una P. Sí, esto es potencia de entrada y esto es potencia de salida. Esas son las Es el pérdidas torque, del trabajo. Y aquí hay pérdidas dispersas, pérdidas misceláneas, pérdidas en el núcleo, pérdidas por cobre. Entonces entra una potencia, hay pérdidas, ¿no es cierto? Y sale otra potencia. Aquí se alcanza a ver lo que sale, ¿no? ¿No? 3 por I, por la por dirección coseto, por la por corriente. coseto de teta. Ahí Y abajo dice raíz de 3 potencia por de salida, voltaje de línea, por corriente de línea, por coseno de teta. dice Nada. 3, BF, y F y coseno de teta. ¿Qué es lo que es eso? Generador. Un generador, ¿no es cierto? Porque sale en potencia eléctrica. Esta es la definición de potencia eléctrica, ¿no es cierto? Y es lo mismo que raíz de T por voltaje de línea por corriente de línea por coseno de lado. Entonces, eso es la salida aquí. Y acá, no se ve bien, pero dice que potencia de entrada. ¿Cuál era la potencia mecánica? La potencia mecánica, la potencia que tiene el eje, Torque. ya el torque, Velocidad angular, ¿me imagino? por la velocidad angular. Ya, eso. Entonces el torque mecánico por la velocidad angular mecánica. Entonces en este caso entra energía mecánica y sale energía eléctrica. ¿Cómo está operando esa máquina? Como Generador. Y acá abajo, ¿qué entra? Eléctrica y Energía eléctrica y sale mecánica. energía mecánica. ¿Qué sería ese? Motor. Un motor. Ya, ambas máquinas, ¿no es cierto? O sea, puede ser la misma máquina, hay máquinas que son mejores para generar que para trabajar como motor, pero en general las máquinas pueden trabajar de las dos formas. Pero hay un parámetro que es este. ¿Cómo se llama ese parámetro? Eficiencia. La eficiencia, ¿cierto? Dígame.
En base a lo que dijo, me imagino que la eficiencia se tiene que calcular necesariamente, a ver cómo decirlo. Si una máquina hace las dos cosas, digamos, la eficiencia no necesariamente va a ser la misma para los dos usos. Claro, si está funcionando como motor tiene una Va a tener una eficiencia, por eficiencia ejemplo, y un como- cable a ardilla, si está funcionando como motor tiene una alta eficiencia. Y si lo hacen funcionar como motor, o sea, como Generador va a tener una eficiencia más. claro, porque no tiene, en el caso del cable a ardilla, no tiene un campo magnético fijo en el rotor, sino que queda el flujo remanente, que es cuando se apagó la máquina y no tiene casi nada de flujo acá, porque no hay una corriente circulando en el cable a ardilla cuando estamos generador. En el rotor es lo que quedó. Entonces, súper mal generador, pero súper buen motor. ¿Ya? Entonces, la eficiencia siempre se calcula de la misma forma. Es la potencia de salida dividido la potencia de entrada y por lo generalmente se usa en porcentaje. Entonces, se multiplica por 100. Escrito de otra forma, es la potencia de salida, es lo mismo que la potencia de entrada, ¿no es cierto? Menos las pérdidas. Y dividido por la potencia de entrada. Pero siempre es lo mismo, lo que sale dividido por lo que entra. Si las pérdidas fueran 0, ¿cuánto sería la eficiencia? Sí. 100%. ¿Ya? Pero eso no es real. ¿Cierto? Siempre van a haber pérdidas, ya sea solamente por el roce con el aire. Ya, buscaron el motor que les dije de reluctancia variable, ¿no? La eficiencia que tenía. ¿No? Eso es lo que no era el motor de corriente continua. No, la reluctancia variable. ¿No? ¿Sí? Ya, hay otro parámetro que se llama VR o regulación de voltaje. ¿Cuándo creen que se ocupa la regulación de voltaje? ¿Para un motor o para un generador? Para un generador, ¿cierto? Entonces, en un generador, la regulación de voltaje es el voltaje SC sin carga menos el voltaje PC plena carga dividido el voltaje a plena carga. Esa es la regulación de voltaje. Si el motor, o sea, el generador está rotando sin carga, va a tener un voltaje grande. Y si le pongo una carga, ¿qué creen que le pasa al voltaje? Baja. Depende, en realidad depende. Porque si tengo una carga receptiva, va a bajar. Pero si tengo una carga capacitiva, puede aumentar el voltaje. Ya todo depende del factor de potencia que tenga conectado en la carga. Los estándares que bajen, ¿cierto? Porque la mayoría de las cargas consumen potencia activa o son resistivas, pero hay cargas que son del tipo capacitivo. No es lo normal, ¿cierto? En la industria, ¿cómo son las cargas en general? Inductivo, ¿cierto? Como un inductivo va a bajar el voltaje. ¿Ya? Y también hay otra cifra que se llama regulación de velocidad, ¿cierto? Voltage regulation o speed regulation. ¿Ya? ¿Y a quién cree que se le atribuye? Al motor, ¿cierto? Cuando el motor está sin carga, va a girar a una cierta velocidad. Si le pongo carga, puede que se frene, ¿no es cierto? Y va a tener otra velocidad a plena carga dividido por la velocidad a plena carga por 100. Entonces, cuando hablamos de N, ¿qué unidad de medida usamos? ¿Disculpe, qué profe? Cuando hablamos de N, esto es velocidad, ¿cierto? Hablamos de N. No. RPM, sí, RPM. Y omega también es velocidad, pero es Radianes por segundo. radianes por segundo. Son lo mismo. ¿Cómo pasaba de una a la otra? 2pi partido 60. Por 2pi partido 60. ¿Cierto? Esa es la constante, ¿no es cierto?, para pasar de RPM a omega o de omega a RPM. Se divide o se multiplica por 2pi partido 60. O pi partido 30. Ya, entonces, cuando hablamos de N, hablamos de RPM. Y en general, los motores trabajan en RPM. O sea, puede ser la unidad constante. Pero como eléctrico, nosotros ya nos vamos a los radianes. Entonces, ¿se entiende más o menos qué es lo que es esta fórmula? ¿Y para qué serviría? ¿A quién se le ocurre?
¿para qué serviría la regulación de voltaje? Para mantener la tensión en el parámetro deseado, ¿no? que Que no si Pero, tiene baja la ¿un método tensión, comparativo baja esta otra la... máquina? ¿Cómo? ¿Método comparativo esta otra máquina? Claro, para comparar máquinas. Imagínense que yo tengo una máquina, no sé, de 1 mega, una máquina grande, un generador grande, y le conecto un edificio que consume, no sé, 50 kilos. ¿Cómo va a andar la máquina con una carga de 50 kilos? La máquina de 1 mega con una carga de 50 kilos. ¿Cómo creen que va a andar? Bien. Bien, ¿no es cierto? No la hacen en cosquillas. Entonces el voltaje ¿va a bajar o no va a bajar cuando yo conecte la carga? Casi nada. Si ahora si tengo una máquina que es de, no sé, 100 kilos y le conecto los 50 kilos, ahí va a haber algo, una cosquilla que va a hacer, no, va a estar a la mitad de la carga. Ahí va a cambiar. Entonces, como dice un compañero, nos ayuda a poder comparar distintas máquinas. Para poder comparar distintas máquinas, igual que acá, la regulación de voltaje, o sea, de velocidad. Vamos a comenzar con la máquina sincrónica, ¿no es cierto? O síncrono, y vamos a comenzar con el modo generador. Voy a borrar esto. ¿A quién se le ocurre cómo es el generador sincrónico o síncrono? ¿O qué tiene internamente? ¿La energía cómo va aquí? ¿El generador? ¿Cómo va la energía? ¿El flujo de potencia? ¿De dónde hacia dónde va? De mecánica De mecánica eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién podría suministrar energía mecánica? Díganme ustedes el algún motor. ejemplo. Otro motor. Otro motor. ¿A un motor diésel, por ejemplo? Sí. ¿Ya? ¿Otra alternativa? Una fuente hidráulica. Una hélice. Una fuente hidráulica. ¿Panel solar? ¿Como qué, por ejemplo? Una turbina. Una turbina hidráulica, ya. Una turbina Luego la turbina con un eje se adhiere al eje y lo puede girar, ¿sí? ¿Qué otra alternativa? Sistema eólico. Ya, un molino eólico, ¿no es cierto? Tenemos las aspas que las mueve el viento y eso hace girar un eje y ese eje es la energía mecánica que tenemos. Ya, ¿qué otra alternativa se le ocurre? Mareomotriz, me imagino. Mareomotriz igual una turbina, ¿no es cierto? Con una corriente de paso. ¿Ya? ¿Alguna otra? ¿Que nos pueda generar energía mecánica? A presión. Un fluido a presión. ¿Cómo? Pero igual. Es lo mismo. O una turbina. ¿Alguna turbina? Sí. Ya, entonces el generador sincrónico, en un generador sincrónico se produce un campo magnético en el rotor. ¿Ya? Un campo magnético ya sea mediante el diseño de un imán permanente o mediante la aplicación de una corriente continua para crear un electrón. Entonces en el rotor, que es lo que va dentro del estator, ¿no es cierto? Vamos a tener supongamos que ese es el rotor, vamos a tener un norte y un sur. Vamos a tener ¿cuántos polos? O sea, Dos. Un par. Dos polos. sí, ¿Sí? Uno norte y uno sur. Y afuera en el estator, ¿qué vamos a tener? Un campo magnético. La bobina. La bobina, ¿no? Aquí supongamos que tengo la bobina. Perfecto. Imagínense que tengo la bobina. Entonces tengo aquí básicamente 3 conectores, la fase R, S y T. Y supongamos que están conectados en estrella. Entonces voy a tener una bobina de la fase A, otra de la B y de la C que están físicamente separados entre sí. ¿Cuántos grados?
120 grados, ¿cierto? Y tengo aquí un imán, ya sea de imán permanente o un electroimán, que va a ser una bobina energizada con corriente continua. Tengo un polo norte y un sur fijo. ¿Y qué pasa si este polo norte y sur lo hago girar? Un campo. O sea, esto ya tiene un campo magnético, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo le aplico energía mecánica al eje y hago que este par esté girando? ¿Qué va a pasar con la bobina? ¿Qué le va a pasar a las bobinas? Se van a inducir una tensión. Se les va a inducir una tensión, ¿cierto? Ya vimos cómo se induce la tensión. ¿Cuál era la tensión inducida? ¿Se acuerdan cuál era la tensión? Es el R con el largo. Sí, pero eso lo simplificamos Ah, pues a un foco máximo, ¿cierto? A una constante puede ser de construcción, si es que tenemos el imán permanente, va a ser una constante. por el campo, por la vez. Sí, pero ¿Es siendo parte de- fijo, Ah. es parte de la constante. Ya, ¿Ya? ¿Qué más? por la corriente. La corriente, pero aquí no hay corriente, supongamos que son imanes permanentes. Si son de imanes permanentes, esto es solamente una constante. Esa constante lleva el R, el L, el B, que son fijos, ¿no es cierto? ¿Y qué más faltaría? Por el ángulo. El seno del ángulo. Seno de omega t y algo más falta. El omega. O sea, esta tensión inducida sería para las tres fases la misma. No, porque el desfase entre la. Entre las tres, ¿no es cierto?, están desfasadas físicamente 120 grados. Entonces, cuando el campo está cortando en una forma aquí, acá está cortando en otra y acá en otra. Por lo tanto, voy a tener aquí en realidad más un ángulo. ¿Ya? Y ese ángulo va a estar aquí, por ejemplo, 0, 120 y 240. Ya depende si gira para la derecha o horario, ¿no es cierto?, o gira antihorario. Ya tenemos secuencia positiva o secuencia negativa. Dígame. No pasa nada si yo en vez de poner 240 pongo menos 120. ¿O no está mal? ¿Cómo no pasa nada? ¿En qué sentido? O sea, ¿se puede poner así usar así la forma? Sí, porque yo tengo aquí el ángulo 0, ¿no es cierto? Y acá tengo menos 120 grados y 240 grados. Matemáticamente Ah, ya. es Entonces, lo mismo. Ya, bueno. ¿Sí? El mismo ángulo. O sea, indica la misma posición. No es que se pase. ¿Cuál se complica? No, que se me ¿Cuál es hace. más fácil? A mí es que estoy acostumbrado a ponerle menos 120. Ah, pero es lo mismo. Sí, ya, bueno. Si mete seno de menos 120 o seno de 240 en la calculadora, le dan el mismo resultado. ¿De cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Seno de 120? Aquí es negativo. Luego, ¿qué estoy contando seno de 120? ¿Sí? Aquí está. Pero estaba pensando en coseno. Claro, La de 3 porque 2. Menos menos radio de 3. radio 3 medio. ¿Cierto? Y el coseno de esto da menos 1 medio. Acuérdense que el seno es la parte de aquí y el coseno es la parte de acá. Correcto. El eje X y el eje Y. Ya. ¿Cómo? El eje Y es el seno. Ah, el I. Ah, ya que pensé, Sí. pensé que lo había Y hecho al el revés. coseno. Pensé que lo había hecho al revés. Pero... Bueno, no sé si. No, según yo dije que, No, sí, yo que Y es creo el que- seno, que X es el coseno. Ya, eso. Entonces, el rotor de un generador sincrónico es en esencia un electroimán grande. Ya puede ser un electroimán, ¿no es cierto? O puede ser de imanes permanentes. O sea, los polos magnéticos del rotor pueden ser tanto salientes como no salientes. ¿Ya se acuerdan eso que les dije? ¿De saliente o no saliente? ¿Qué varía? La forma de la estructura del rotor.
Claro, la estructura del rotor, ¿no es cierto? El rotor puede ser de polo saliente o no saliente. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El espacio que hay en el Pasa El entre entrehierro, uno de entrehierro fijo y el otro de entrehierro variable. Entonces la inducción no va a ser la misma para el de polos salientes, va a ir variando la inducción. Por lo tanto, la tensión no va a ser tan sinusoidal, va a ser un poquito más plana. ¿Ya? El término saliente significa proyectado hacia afuera, prominente, y un polo saliente es un polo magnético proyectado hacia afuera del eje rotatorio. Por otro lado, el polo no saliente es un polo magnético construido al mismo nivel de la superficie del rotor. Ya, pero es esta imagen que le había mostrado en algún momento. Esa, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un rotor y tiene su norte, su sur, y genera el VR. ¿Qué es lo que es VR? El campo del rotor. El campo del rotor. Entonces, esto tiene su lado norte, su lado sur, y va a generar un campo, ¿cierto? Y si le aplicamos energía mecánica, no sé, lo borré, pero torque por velocidad, este campo magnético que va a pasar si le aplico energía mecánica en el eje, ¿qué va a pasar con este vector? ¿Va a crecer? ¿Se va a cambiar alargar? de posición. ¿Ah? Va a cambiar de posición. Va a cambiar de posición, ¿no es cierto? Va a estar girando o antihorario o horario. Depende para dónde haga girar el eje. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Cómo podría hacer crecer este vector que sea más largo? Aumentando la cantidad de bobinas. Claro, si tengo un electroimán, aumentando la cantidad de bobina o aumentando la corriente que circula por la bobina. Esas dos formas. O cambiar los imanes por unos imanes más potentes. ¿Ya? Esa es la única forma de alargar ese vector. Pero si hago girar esto, entonces esto va a estar girando. ¿Cierto? Va a pasar lo contrario a lo que pasaba aquí. Aquí, ¿qué pasaba? Perdón. Aquí, ¿qué es lo que pasaba aquí? Gira el campo magnético, pero ¿por qué gira? Porque entre polos se atrae, no sé. No, porque yo energizaba aquí. Ah, Yo energizaba la bobina. ¿Ya? Si energizo la bobina con estas corrientes sinusoidales, la sumatoria era el campo magnético variable. En este caso, el campo magnético giratorio, ¿a qué se debe? Al cambio al movimiento del rotor. Al movimiento del rotor, ¿cierto? Si el rotor está estático, ¿hay un campo magnético giratorio? No. Si no hay un movimiento, ¿cierto? Está quieto. ¿Cuánta es la tensión inducida? Cero. Cero, ¿cierto? Porque se acuerdan que la tensión inducida depende de la derivada o de la variación del campo magnético. Si no hay variación, no hay inducción. ¿Ya? Entonces, debido a que el rotor está sujeto a campos magnéticos variables, se construye con láminas delgadas para reducir las pérdidas por corrientes parásitas. Se debe suministrar una fuente de corriente continua, ¿no es cierto?, al circuito de campo del rotor. Entonces, vamos a tener el rotor. Eléctricamente, ¿qué es lo que es el rotor? ¿Qué es lo que es? Es lo que gira en medio del. No, pero eléctricamente, ¿qué sería? El electroimán, ¿qué es lo que es? Un circuito equivalente del electroimán, ¿qué es lo que sería? ¿Una bobina? Una bobina, ¿no es cierto? Y en realidad es una resistencia con una bobina, porque no es una bobina ideal. Una bobina ideal, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Vengo de la masacre. ¿Cómo le fue? ¿Cómo creen que le fue? Bien. Ya, si el rotor no es de imanes permanentes,
Entonces es un electroimán. Y el circuito equivalente es este. Entonces energizamos con una fuente de continua y el bobinado tiene su resistencia, ¿no es cierto? Y tiene aquí una inductancia. ¿Cómo puedo calcular la corriente que fluye aquí? Entonces aquí tengo R y aquí tengo E. ¿Cuál es el ¿Cómo puedo calcular la corriente que pasa aquí? Le voy a poner I sub F. Que esto, F, ¿qué es lo que es? La diferencia de voltaje entre la fuente y la bobina. Y ahí para calcular la corriente de la resistencia. Es la corriente de magneto. La corriente de La corriente de magnetización. ¿Qué es eso? Es como oscuro, ¿no? Cambio. Ya, corriente de cambio. O del motor. ¿Ya? La corriente de cambio. Ya, ¿cómo calculo esa corriente? ¿Cuál es la ecuación? O sea, aquí tengo una fuente de cero. B partido por Z. Sí, exacto. B partido Z. Y es una impedancia. Siempre hay una impedancia. La tensión. La de impedancia, resistencia. supongamos que es XL. ¿Cuánto es la impedancia? R más L. R más L. R mayo, perdón. R más L. Esa es la impedancia. No, porque la parte real y la parte. Y ahora más X. ¿Mm? Y ahora más X. O sea, el Z Sí. es R Más L. más XL, ¿cierto? Ya, yo les pregunté qué es lo que era XL. En la impedancia de la W partido L. ¿Ah? De W por L. El J. es W por W por L. Potencia de la compresión. Es J omega L y el Z equivalente, como están conectados en serie, sería J omega L, ¿no es cierto? ¿Y el omega cuánto de aquí? En DC, ¿no es cierto? Omega es igual a cuánto? Ah, no, hay ángulo ahí, Cero. porque es Cero. continuo. Es cero. Cero, cero. Entonces, ¿cuánto sería eso? entonces, Cero. Cero. Entonces, ¿también esta ecuación no está mala? Está mala porque esto es solamente válido para alterna. Eso está mal. entonces queda B partido R. Esa sería la diferencia, la tensión en la bobina es la integral de la corriente. Eso O es la multiplicado tensión. por 1 partido por S. Entonces, el voltaje de C, va a ser el voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina. Y como dijo su compañero, ¿no es cierto? Aquí el voltaje en la resistencia, ¿cuánto es? Y por R. Y, ¿no es cierto? En este caso le llamé IF por R. Y el voltaje en la bobina es lo que había dicho recién. 1 partido por L por la integral de la corriente. Pero es que si. No, eso en el capacitor. Es L por DI a DT. Ah, Eso, pero ya que hay una corriente continua en una bobina y se comporta como cortocircuito, ¿no? Al aplicar una corriente continua en una bobina, no hay. Sí y no. Sí y no. Porque esto, supongamos que tengo un switch aquí. Y cierro el switch. Entonces, la corriente va a partir en cero y se va a cargar en algún momento. Y esta es la corriente en estado estacionario. Entonces, la bobina, ¿no es cierto? Al principio se va a cargar y va a tener una constante de tiempo tau. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, ya, pero al principio se va a cargar y después, como dijo su compañero, ¿no es cierto? Esta corriente, ¿no es cierto? Esta es la corriente en el tiempo. Aquí tengo el tiempo. En algún momento, aquí la derivada, en esta parte de aquí, ¿no es cierto? De I a dt es distinto de cero, y en esta parte
de IF ADT es 0. Entonces, en estado estacionario, ¿no es cierto? ¿Ubica lo que es estado estacionario? Cuando la corriente es casi constante. Después del transiente, claro, cuando llegamos al régimen permanente. En estado estacionario, ¿no es cierto? De IF ADT igual a 0, por lo tanto, la corriente de campo, ¿cuánto va a ser? Si esto vale 0, ¿cuánto es la corriente de campo? El voltaje dividido por R. Eso. Pero solamente en estado estacionario. ¿Ya? Pero claro, si esta dinámica es súper rápida, supongamos que son 2 milisegundos, entonces en realidad da lo mismo esos 2 milisegundos que cuando energizo la máquina, lo que me interesa después aquí cuando el electromagneto está energizado en régimen permanente, y esta es la corriente. ¿Qué pasa si esta fuente de aquí es variable? ¿Qué pasa si esa fuente de voltaje es variable? La corriente es variable. Esto de aquí variable, ¿no es cierto? Entonces esta corriente sería variable. Si la corriente varía, ¿qué varía acá? Campo. El campo, ¿no es cierto? La intensidad del campo del rotor. Si es una corriente pequeñita, esto es chiquitito. Si es una corriente grande, esto es grande. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, como habíamos dicho, la tensión inducida, bueno, depende de una constante y podemos, si es con electroimán, podemos decir que también depende aquí de la corriente de campo. Si la corriente de campo es chica o 0, ¿cuánto es el campo que hay en el rotor? Pequeño. 0. ¿Y cuánta tensión inducida voy a tener? 0. 0. Y si le aplico más corriente, Aumenta el campo. aumenta el campo, aumenta la tensión inducida. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Ya, entonces, puesto que este gira, ¿no es cierto?, se requiere de un arreglo especial para que la potencia de C llegue a los devanados de campo. Entonces, existen dos formas comunes de suministrar esta potencia de C. Uno es suministrar al rotor la potencia de C desde una fuente externa por medio de anillos rosantes y escobillas. ¿Se acuerdan que le había hablado de eso? Que son los carbones. ¿Ya? Tenemos los anillos y tenemos los carbones o escobillas. ¿Qué problema tenía eso? Se gastan. Se gastan, hay un desgaste mecánico, ¿no es cierto? Y la otra es suministrar la potencia de C desde una fuente de potencia de C especial montada directamente en el eje del generador síncrono. Entonces, en una máquina pequeña, uno le pone de forma externa a través de anillo rozante una fuente de C, como lo que dibujé allá, que puede ser fija o variable. Bueno, si es variable, podemos variar la tensión inducida. Y hay otras que son en las máquinas ya más grandes, que se le pone un generador dentro. Y ese ¿Es una es excitatriz? ¿Es lo mismo o no? una excitatriz. Sí, es lo mismo. Entonces tenemos esas dos formas de suministrar energía hasta el electroimán del rotor, ¿ya? Porque necesitamos llegar con energía. Y la otra forma que no necesita energía, ¿cuál era? El de los imanes permanentes. Imanes permanentes, ¿ya? Esas tres formas. Entonces aquí tenemos un rotor y tiene ahí esas piezas. ¿Qué es lo que es eso? Eso, que ahí estaría. Este es el rotor y son electroimanes. Y tenemos, no sé si se alcanza a ver bien acá. Esta parte de aquí se ve, ¿o no? Sí. ¿Qué creen que es eso? Ese es el espacio que te mencionó. No, acá hay el estrellero. Es el estrellero. Claro, aquí. Porque afuera vale está todo. Pero esto está en el eje casi. Si esto gira, ¿cierto? ¿Qué le pasaría al imán? Saldría volando, ¿no es cierto? Por la fuerza centrífuga. Y aquí, ¿qué tiene ahí? Una chaveta, un seguro, que es lo que lo afirma para que no salga volando. ¿Ya? O sea, así se afirman para que no salga volando.
Aquí se fijan, trae de sacar, Con encaje. claro, el encaje. De ahí queda quieto para que cuando gire, ¿no es cierto? Esto no tiende a salir volando. O sea, tiende a salir volando, pero hay que firmar, ¿no? Igual, de cierta manera, quizá ayuda a la reparación si es que se quiere cambiar también, que se puede sacar con encaje. Claro, en este caso sí, porque es una máquina más o menos grande que puede recibir reparación. Y acá, ¿qué tengo aquí? Esos son los anillos. Los anillos rosantes. Ahí está el dibujo. Acá está la otra forma. Aquí está el electroimán. Se fijan que esto tiene varios poros. Por cada uno de estos es un norte y un sur. Norte, sur. Y tiene aquí adherido un generador. Este generador genera energía continua y energiza acá al electroimán. Entonces aquí está el generador en sí. Acá está el que genera solamente la corriente de campo. Esto es para las máquinas grandes. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Entonces aquí están los carbones, los cabillas, ¿no es cierto? O anillos rosantes. Son anillos de metal que circundan por completo el eje de una máquina, pero se encuentran aislados de él, ¿cierto? Eléctricamente aislados. Un extremo del devanado del rotor de corriente continua está unido a cada uno de los dos anillos rosantes en el eje de una máquina sincrónica y una escobilla estacionaria se desliza sobre cada anillo rosante. Una escobilla es un bloque de un compuesto de carbón parecido al grafito que conduce electricidad libremente, pero tiene una fricción muy baja, por lo que no desgasta el anillo rosante. Si el extremo positivo de una fuente de voltaje de continuo se conecta a una escobilla y el negativo se conecta a otra, entonces se aplicará el mismo voltaje continuo de ganado de campo en todo momento, sin importar la posición angular o la velocidad del rotor. Entonces, de esta forma podemos energizar el electroimán, que es lo que teníamos ahí. ¿Y estos carboncitos qué les pasa con el tiempo? Se van desgastando, ¿no es cierto? Y hay que hacer mantención. Ya. ¿Cómo estamos por la hora? ¿Hasta qué hora es la clase? Estricto rigor 10 y medio. ¿Ah? Estricto rigor 10 y medio. Ah, ya, pensé que ya estaba. Pero si quieres estar aquí. ¿Ah? Si quieres estar aquí. No, es un ratito, unas 3, 4 días. Ya. Entonces, los generadores sincrónicos son por declinación síncrona, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que la frecuencia eléctrica se produce y entrelaza o sincroniza con la tasa mecánica de rotación del generador. Entonces, la tasa de rotación de los campos magnéticos en la máquina está relacionada con la frecuencia eléctrica del estator por medio de la siguiente ecuación. Entonces, la frecuencia eléctrica en Hz es la velocidad mecánica multiplicado por el número de polos dividido por 120. ¿Ya? Eso es. Entonces, si yo quiero 50 Hz a 1500 RPM, ¿cuánto debería ser P? Quiero 50 Hz, 1500 RPM. ¿Cuánto es P? 2. 2. A 50 dijo, ¿cierto? 50 Hz y 1500 RPM. ¿Cuánto es P? ¿Cuánto debería ser P? 4. 4. 4, ¿cierto? Y ahora hagan el mismo cálculo pero a 3000 RPM. 50 Hz, 3000 RPM. 2. Ahora, entonces si la máquina la hago girar a 3000 RPM, necesito 2 polos para tener 50 Hz. Y si tiene 4 polos, necesito solamente 1500 RPM. Y si tiene 8 polos, ¿cuántas RPM necesito para generar 50 Hz? 750. 750.
no sé, una máquina grande y yo la hago girar más lentita, ¿no es cierto? Solamente a 750 RPM y le pongo más polos para generar lo mismo, 50 Hz. ¿A eso se acuerdan que le había dicho que entre más grande la máquina, más polos tiene? Y entre más grande, más lenta va a girar. Los motores chiquititos, ¿no es cierto?, giran a 3000 RPM, más grande, y tienen 2 polos. Pero las máquinas grandes giran más lento, porque entre más rápido gire, ¿qué pasa con las pérdidas mecánicas? Son mayores. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, debido a que el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético, esta ecuación relaciona la velocidad de rotación del rotor con la frecuencia eléctrica resultante. La potencia eléctrica se genera a 50 o 60 Hz, ¿no es cierto? Por lo que el generador debe girar a una velocidad fija que dependerá del número de polos de una máquina. Por ejemplo, para generar una potencia de 60 Hz, una máquina de 2 polos, el rotor debe girar a 3600 revoluciones por minuto o RPM, ¿cierto? Y para generar una potencia de 50 Hz en una máquina de 4 polos, el rotor debe girar a 1500 RPM. A lo mismo que calcular el proceso. Y si tenía 8 polos, solamente a 750 Hz. ¿Ya dudas? ¿No? Ya. Con esto solamente estamos ajustando el omega, ¿cierto? El omega con el F, ¿cómo se relaciona? 2 pi por F. Omega es 2 pi por F. Sí. ¿Sí? Nunca entiendo qué significan las preguntas que hacen. Entonces, el voltaje inducido en cierta fase de un estator es esto que está acá, que es raíz de 2 por pi, por el número de vueltas, por flujo, por F, que es más o menos una constante por el flujo por omega, y yo le había dicho que podía ser la constante por la corriente de campo por omega. Ya, esta constante, bueno, depende de los parámetros de la máquina y la relación, ¿no es cierto?, en que hay entre la curva de Stelzio. Entonces, si estoy en esta zona de aquí, esta fórmula se cumple, ¿no es cierto? Esto es más o menos constante, pero si estoy acá en el codo de saturación, esto ya no es válido. ¿Ya? Por la relación que ya habíamos visto o que ya conocían de antes, ¿no es cierto?, del ciclo de Stelzio. Entonces, el voltaje generado es directamente proporcional al flujo y a la velocidad. Pero el flujo en sí depende de la corriente que fluye por el circuito de campo del rotor. Aquí es lo que les dibujé allá. Ese es más o menos el circuito de campo, ¿cierto? En la figura A, en la que está acá arriba, se muestra la manera en que se relacionan el circuito de campo y F y el flujo. Entonces, si yo le aplico una corriente pequeña a esto, voy a tener un flujo pequeño. A medida que aumenta la corriente de campo, ¿no es cierto?, y F, aumenta el flujo, pero llega un punto en que, a pesar de que yo aumente la corriente, este flujo llega a un límite, ¿ya? Porque ya estamos con el material al límite de su capacidad. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, debido a que la tensión inducida directamente proporcional al flujo, el voltaje interno está relacionado con la corriente de campo, como se observa en la figura B. Entonces, si dejamos el omega constante, la frecuencia en la que vamos a tener la salida es constante, y la tensión inducida, ¿no es cierto?, para un omega constante, que es la velocidad sincrónica, la tensión inducida va a depender de la corriente de campo más o menos proporcionalmente, ¿ya? Siempre, o sea, dentro de esta zona lineal. ¿Ya? Entonces, esta gráfica se llama curva de magnetización o característica del circuito abierto de la máquina. ¿Qué creen que pasa si omega no es constante? Omega variable. ¿Cómo va a ser la tensión que va a generar? Va a ser variable, pero ¿qué va a variar? ¿Qué es lo que va a variar si varía el omega? Sería muy irregular en el sentido de que bajaría. La onda, ¿no es cierto?, se va a alargar o se va a achicar, ¿no es cierto?, el ciclo, y también la cresta, ¿ya? Va a variar tanto en periodo como en amplitud.
Ya, esas dos cosas no van a cambiar si varía el omega. Por eso el omega tiene que ser constante, lo más constante posible, ¿no es cierto?, para llegar a la frecuencia de operación. Si queremos 50 Hz, vamos a hacer que el rotor gire de tal manera que tengamos 50 Hz. Para las máquinas que están conectadas directa al eje. ¿Ya? Por ejemplo, en una central hidráulica, ¿cómo creen que se controla la velocidad de giro? Depende con el caudal. Con el caudal, ¿no es cierto? ¿Cuánta agua esté pasando? Se abre o se cierra las compuertas, ¿no es cierto? Si le pongo mucha carga a la turbina, ¿qué creen que iba a tender a pasarle? ¿Carga eléctrica? ¿Cómo se vendría a calentar? O sea, uno porque se va a disparar la corriente, pero lo otro que va a tender a frenarse. Entonces, si se tiende a frenar, ¿qué va a hacer con el caudal? Darle más caudal hasta que llegue a la frecuencia que uno quiere. ¿Ya? Y si se desconecta la carga, ¿qué creen que le va a pasar a la turbina? No tendría como. Claro, tiende a acelerarse, girar más rápido, entonces habría que cerrar el caudal para que no se acelere, sino peor. ¿Ya? O se frena o se acelera, depende de la carga. ¿Cierto? Cuando entra una carga, tiende a frenarse, y cuando se desconecta, tiende a acelerarse. Y ahí hay variaciones de frecuencia. ¿Ya se entiende eso? Entonces, este es el circuito equivalente de un generador sincrónico en una fase. Entonces, en el rotor, ¿cierto?, tenemos una resistencia, una inductancia y un voltaje continuo, y vamos a tener este IF, que lo que era la corriente de campo. Y en el estator vamos a tener esto de acá, que es la tensión inducida, y vamos a tener otro R y otro L. ¿Qué es lo que es este R y este L? ¿De dónde viene? Del bobinado del estator, ¿cierto? Entonces tiene su impedancia equivalente. Si estamos en vacío, ¿qué tensión voy a medir en los terminales? Si es que no hay carga acá, ¿no es cierto?, en vacío. La misma tensión inducida, ¿cierto? Porque en la bobina no va a haber una caída de tensión. Pero si le pongo una impedancia aquí, una carga, ¿qué va a pasar aquí? La corriente ya no es cero, y va a haber una caída de tensión en este punto, y yo no voy a poder medir los terminales en la misma tensión inducida. Por eso antes les decía que depende de la carga, este voltaje puede aumentar o puede disminuir. Ya los estándares que disminuyen. ¿Cuántos circuitos de estos creen que tiene la máquina? 3. 3, ¿cierto? Uno por fase. Entonces aquí solamente tenemos uno, y bueno, aquí ya más o menos lo expliqué, y acá estaría el circuito completo. Entonces tenemos solamente un circuito de campo, un circuito para la fase A, otro para la B y otro para la C. Como están físicamente desfasados 120 grados, ¿cierto?, esta tensión inducida va a tener una fase, esta va a tener la misma fase pero menos 120 grados, y la otra la misma fase pero menos 240 grados. Depende si gira en sentido horario o antihorario, es como va a ser la secuencia, ABC o RST, por eso es sentido horario o antihorario. ¿Se entiende más o menos este circuito equivalente? ¿Sí? Entonces la tensión inducida, ¿de qué depende? Esta tensión de acá, ¿de qué depende? El voltaje que se le induce al. Sí, pues ese voltaje, ese voltaje inducido, ¿de qué depende? ¿La corriente de campo? De la corriente de campo y Y de la carga. de la carga, no. No, la tensión inducida no depende de la carga, la tensión en las terminales sí depende de la carga. ¿De qué más depende la tensión inducida? La tensión de campo. Resistencia. ¿De la relación de resistencia? O sea, que la tensión de campo, como escribimos ahí, está en la que controla la corriente de campo.
Si tengo una fuente variable, entonces la corriente es variable. Ya, aquí está la fórmula. Depende de omega. ¿Ya? El omega siempre se quiere que sea constante. ¿Y la amplitud de la tensión cómo se quiere? En un generador. Que igual sea constante. Que igual sea constante la amplitud. ¿Cierto? Entonces, para ajustar la amplitud, hay dos formas. Una es poner una fuente de voltaje continua variable, o lo otro es poner acá una resistencia externa. Se fijan, aquí está la resistencia de campo, la inductancia de campo, y acá se pone una resistencia externa. ¿Y qué pasa si pongo una resistencia aquí? Varía la corriente. Varía la corriente de campo. Entonces, si varía la corriente de campo, varía la amplitud de la tensión implícita. ¿Ya? Hay dos formas. Una fuente variable, ¿no es cierto? ¿Saben más o menos cómo hacer una fuente de voltaje continua variable? ¿No? ¿Han tenido algún ramo de electrónica de potencia? ¿El representante de la ¿Amplificador o transistores? Claro, puede ser una fuente conmutada con transistores, o puede ser una fuente, un rectificador controlado a tiristorio. Ya, bueno, pues eso lo van a ver más adelante. Y esto es más o menos caro de hacer. Entonces, lo más barato es poner un rheostat ahí variable, tener una fuente fija con un rheostat ajustable. Claro que no es tan eficiente. No es tan eficiente porque agrego aquí una resistencia, y la resistencia creo que es I cuadrado por R. O sea, la potencia. La potencia, voy a tener más pérdida, ¿no es cierto?, si pongo la resistencia. Ya. Entonces, en el generador tengo las tres bobinas, ¿no es cierto? Son dos terminales por fase, y las puedo conectar aquí. ¿De qué forma? Estrella, y acá triángulo. Joder. Si están en estrella o en delta, el módulo del voltaje de los terminales es igual a la tensión de línea. Y si están en delta, es la misma. La tensión en los terminales también es la de línea. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona la tensión de fase, que es esa de ahí, ¿no es cierto? Porque yo no tengo acceso a ese punto de la estrella, no tengo acceso solamente a los terminales de afuera, R y ST. ¿Cómo se relaciona el BF con el BT? O sea, pero díganme la ecuación. ¿Qué se divide? El voltaje línea es igual a la raíz de 3 veces. El voltaje línea es raíz de 3 por la técnica de fase. Eso está correcto. Esto es, si hablamos voltaje RMS, porque eléctricamente tienen un desfase igual. ¿Se acuerdan que había un desfase? De 30 grados. ¿Sí? Y ahí las corrientes de línea con las desfases, ¿cómo son? Igual. Igual. Y acá, ahí son distintos. Esto también se relacionan con raíz de 3. Ya, dejémoslo hasta aquí, ¿les parece? Sí. Y ahí vamos a ver esto que les decía después de la tensión inducida al movimiento. ¿Hay dudas? ¿Consultas? No. Ya, voy a pasar la lista. ¿Cuánto hora le digo? Y a nosotros cuánto nos lo mismo, ¿no? No, es lo mismo, porque ese que se paró y la pausa, ese que se paró y la pausa, el para todos. ¿Pero te entregó la parte? ¿La teórica de la parte? O sea, las dos. ¿Ya vieron tú el Zoom? No. La teórica No, pero el tiempo que te digo, ese tiempo que dijiste de 2 horas 40, ¿es para todo o para la pura parte cantidad? Piénsalo bien para ir a reclamar. Esto, cuando termine ese archivo, se lo subo. Nosotros no tenemos 20 minutos.
Profe, ¿eso lo va a subir al WhatsApp?